Son las 8:20. La editorial universitaria está embarcada en un esfuerzo que para uno como lector y como persona interesada en la historia de nuestro país es invaluable, y que es la republicación de algunos de los libros que en su momento fueron muy significativos para poder entender los procesos sociales y políticos que ha vivido nuestro país. Esta colección, que en algún momento se llamó Cormorán, ahora lleva por título Clásicos Universitaria, y uno de los libros republicados es un libro que en esta misma última versión tienen las primeras páginas sus portadas originales de las distintas ediciones, y que tiene por título 1970, la pugna política por la presidencia de Chile. Su autor es el abogado y en ese tiempo, durante la Unidad Popular, también asesor del presidente Salvador Allende, Joan Garcés, a quien tenemos la alegría de saludar a esta hora de la mañana. Joan, muy buenos días y muchas gracias por esta conversación y por supuesto por su gentileza siempre con la radio de la Universidad de Chile. Muy buenos días, saludos a la radio y a los oyentes. Sí, Joan, bueno, mirar un libro tantas décadas después de haber sido publicado, inevitablemente las miradas cambian, se complejizan, pero retomarlo en este tiempo, ¿qué valía le asigna usted para efectos de las distintas interpretaciones que han ido circulando a lo largo de la historia en relación a los acontecimientos de la Unidad Popular, y en particular lo que hace este libro, ¿no? Analizar las condiciones políticas y sociales previas al triunfo de la UP? Sí, lo que usted dice es muy exacto y muy correcto. Los hechos hay que analizarlos y evaluarlos en función del contexto y las circunstancias en que se produjeron. El estudio que se reedita ahora fue publicado en los primeros meses del año 71 por la editorial universitaria y presentado en un acto en el Hotel Crillon en compañía del libro y del autor, Mario Benedetti, que me acompañó en aquella presentación. Uh-huh. Y refleja el estudio que yo hice durante la campaña presidencial de 1970 de los 3 programas presidenciales que en ese momento se ofrecían al país. El proyecto colectivo que animaba e inspiraba a la candidatura que ganó las elecciones, la del doctor Salvador Allende, el programa que representaba la candidatura de Radomiro Tomic por la democracia cristiana, y el programa de los conservadores detrás de la candidatura de Jorge Alessandri. Sí. Era un momento en el cual Chile decidía las opciones que se le estaban ofreciendo. Sí. Joan, quizás con el paso del tiempo se nos olvida la extraordinaria peculiaridad que se vivía en ese momento y que la vivía usted entre muchos otros millones cuando escribió este libro, que es la de un presidente marxista o autodeclarado marxista, elegido por sufragio universal y con apego a lo que podríamos llamar las reglas de la democracia liberal. En aquella época, usted recordará, Joan, se usaba a veces la descalificación de la, comillas, democracia burguesa. Si se puede reconstruir la peculiaridad de ese momento, ¿no? El modo en que ustedes vivían esa peculiaridad que era única en la historia y única en el mundo, ¿no? ¿Qué se podría decir? Bueno, justamente la coyuntura que yo viví en primera persona, colaborando en la campaña electoral del candidato de la Unidad de las Izquierdas, era la exponente de un movimiento colectivo que reflejaba la evolución histórica de Chile, que en aquel momento, estamos hablando de 1970, era el país de todo el mundo de lengua castellana o de lengua española, con un mayor nivel de desarrollo de las libertades, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, que se pueden llamar de primera generación. Uh-huh. Derecho a la información, al pluralismo, a la división de poderes, etc. Lo interesante del proceso que culmina en 1970 es la voluntad que hay de llegar más allá
de los derechos humanos de primera generación y entrar en los de la segunda generación, los del derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al bienestar material de las grandes masas del país. En ese sentido, yo intuí antes de esa campaña y durante la misma que Chile tenía la posibilidad de iniciar el camino hacia los derechos humanos de segunda generación de manera más completa que cualquier otro país existente en ese momento, en las circunstancias de ese momento en el mundo. Y efectivamente la victoria de Allende fue recibida con esa expectativa, tanto por parte de quienes en América Latina y en los otros continentes creían que se debía y se podía avanzar hacia esos derechos de segunda generación a través de mecanismos democráticos, desarrollando los derechos fundamentales de la primera generación, sin pasar por las cargas de las guerras civiles o de las insurrecciones armadas o de las guerrillas, etc. Y lamentablemente también fue entendido en toda su gran proyección y su gran trascendencia por el dueño del Mercurio, que la misma noche o los días siguientes del resultado de las elecciones, 4 de septiembre, estaba preparando ya las maletas para ir a Washington y pedir al gobierno de Estados Unidos que utilizara sus servicios secretos para interrumpir el proceso democrático en Chile a través de un golpe de Estado. De forma que a partir de ese 4 de septiembre, Chile vivió la experiencia de un desarrollo de su democracia, de la participación de los trabajadores en las empresas, en su actividad productiva, de redistribución de la producción de forma más igualitaria, de nacionalización de los recursos fundamentales, particularmente de la gran minería del cobre, y en paralelo el desarrollo de una conspiración respaldada por la principal potencia hegemónica para desestabilizar el sistema económico y político del país y crear las condiciones para quebrar la disciplina de las Fuerzas Armadas. Sí. Estamos conversando con Joan Garcés sobre este muy interesante libro. Es un documento histórico, Joan, que para quienes nacimos después además es un invaluable aporte a poder comprender mejor el periodo 1970, la pugna política por la presidencia de Chile. Este es un libro que cuando usted lo escribió, cuando era un joven analista, tenía una alta conciencia del proceso de polarización que estaba teniendo la sociedad chilena. Y a su vez tiene el libro una alta conciencia del carácter minoritario en términos electorales de la coalición de gobierno. Sin embargo, plantea que un factor característico, por lo menos al año 71, era que buena parte del triunfo de Allende se explicaba en términos más sociológicos por lo que usted llama el aislamiento de la derecha, ¿no? Plantea una clase media que identitariamente se siente distinta a la clase alta, pero luego eso no terminó de cuajar con las consecuencias ulteriores, ¿no? Mirado con el paso de las décadas, ¿qué podría decir sobre las posibilidades que hubo de poder generar mayor sinergia, para no hablarlo en términos de partidos, sino en términos de clases, ¿no? Entre la clase media y los sectores populares, de modo de haber construido una mayoría más sustantiva? Usted mencionaba que era muy difícil en ese momento, entre otras cosas, porque la izquierda había sido una tenaz opositora al gobierno del presidente Frei Montalva, ¿no? Sí, sin duda, pero el análisis que hicimos durante la campaña presidencial y que permitió que el Congreso en pleno, en el mes de octubre del año 70, ratificara la primera mayoría de septiembre del 70, nombrando presidente a Salvador Allende, es una decisión del Congreso en pleno que tuvo respaldo de la democracia cristiana. Es decir, en esa coyuntura del 70, dentro de la democracia cristiana, el sector, llamémosle para entendernos, progresista que representaba Radomiro Tomic, tenía la mayoría. Y esa mayoría dentro de la democracia cristiana permitía el diálogo, y permitió, a lo largo del año 71 y 72, el diálogo entre el gobierno en manos de la izquierda y la oposición
cuyo eje en el Congreso lo tenía la democracia cristiana. Es cuando se rompe ese control de la democracia cristiana por el sector progresista y toma el control de su dirección, y eso ocurre en el mes de abril, mayo del año 73, el sector conservador de la democracia cristiana, encabezado por Eduardo Frei y Patricio Aylwin, que es la democracia cristiana entra en la dinámica de sublevación militar. Esa cultura se desarrolla a partir de abril-mayo del año 73. De forma tal que lo que hay que establecer claramente es que entre el año 70, en que se produce la elección presidencial y la decisión del Congreso Pleno, y el año 73 hay una cohabitación en la dialéctica gobierno-oposición perfectamente coherente y congruente con lo que es la democracia representativa y dentro de los márgenes constitucionales. Y eso se rompe cuando el control por los conservadores de la democracia cristiana deciden apoyar una insurrección armada. ¿Qué es lo que ha cambiado entre el 70 y el 73? Es el desarrollo de la campaña de desestabilización mayor que Estados Unidos había jamás practicado en otro país. Son las palabras del director de la CIA de aquella época, William Colby. Nunca Estados Unidos había invertido tantos recursos para desestabilizar un país como lo hicieron en el año 70-73 en Chile. ¿Y por qué Estados Unidos desestabilizó el sistema económico en Chile para digamos, poder conseguir lo que Agustín Edward, dueño del Mercurio, se propuso en el año 70 y no logró? Pues a través del bloqueo financiero, del soborno de políticos y de militares y particularmente del quiebre de la disciplina de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que es esa desestabilización lo que favoreció la pérdida del control de la democracia cristiana, pues para dar nombres propios de los senadores Renán Fuentealba o de los diputados que siempre se opusieron dentro de la democracia cristiana a la insurrección armada. Sí. Bernardo Leighton en particular. Sí, bueno, y así ha sido reconocido por la historia. Estamos conversando con Joan Garcés. Joan, podríamos quedarnos toda la mañana conversando, este es un tema inacabable. Creo además que hay pocas personas con más propiedad para hablar sobre el presidente Allende que usted, que lo acompañó durante los 3 años, que estuvo con él hasta sus últimos momentos y que de alguna manera todo el resto de su vida ha estado asignada por esos 3 años, ¿no? Y hago esta introducción porque estamos en la víspera de un nuevo 11 de septiembre y existen, como en toda figura histórica relevante, muchas lecturas sobre Allende. Existen, si me permite decirlo de esta manera, muchos Allendes, ¿no? Incluso uno ve aquí en Chile que el Allende del Partido Comunista no es igual al Allende del Partido Socialista, por poner solo un ejemplo, ¿no? 51 años después, ¿qué representa para usted Salvador Allende? Cuando uno habla de Salvador Allende, usted que lo conoció tanto y que lo acompañó tanto y que además ha investigado tanto, ¿qué le dice esa figura que usted conoció al Chile o al mundo de hoy? Yo siempre he dicho que Allende es un producto del sistema político, social y cultural chileno. En otro país es muy difícil que haya un Salvador Allende. Por la singularidad que tenía Chile en los años que siguieron a la gran crisis económica de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Y el desarrollo del movimiento popular y la entrada de las masas populares chilenas en el sistema político, que es lo que personalizó Allende a través de sus distintas campañas entre el año 38, año del Frente Popular, y la elección del año 70. Pues que me pregunta usted lo que significa hoy en día esa aportación de Chile, del movimiento popular chileno, personalizado en este caso por el presidente de la República. Pues representa
una aspiración que viene de muy lejos, que es justamente el que la libertad política, la libertad de información, la libertad de pluralismo político es indispensable, pero no basta, porque la democracia significa también lo que antes describía como derechos humanos de segunda generación, y mayor igualdad social, que significa mayor participación en los recursos de un país y satisfacción de las necesidades de la población en general, pero en particular de quienes están en peores condiciones en cuanto se refiere a su acceso a la educación, a la sanidad, a la vivienda y en general a una vida digna. Y esa es una aspiración universal, presente hoy, ayer y lo será mañana. Lo que es distinto es la forma como cada sociedad intenta satisfacer esas necesidades. Y lo que aportó Chile, su experiencia en esos años, es que la posibilidad que se inició de que se fuera adelante en ese camino a través del desarrollo de las libertades primarias, de las libertades fundamentales. Lamentablemente, la intervención extranjera y la colaboración desde dentro de los sectores, digamos, de la oligarquía chilena frustraron, abortaron ese desarrollo. De manera que el mundo entendió que la aportación de Chile era precisamente lo que hubiera significado la consolidación de ese desarrollo. Y así lo entendió también el gobierno norteamericano de la época, que entendió que si se consolidaba el gobierno de Allende, la forma como Estados Unidos hegemonizaba el mundo en aquella época podía peligrar. ¿Por qué? Porque por el efecto irradiación de la mayor libertad y de la mayor participación de las grandes masas chilenas en su sistema económico y en su sistema político. Sí. Bueno, es un aporte, repito, disculpen por usar nuevamente la palabra, invaluable. Este libro que fue escrito y publicado originalmente por la Editorial Universitaria en 1971 y que es reimpreso para llegar a los lectores del 2024 íntegro. 1970, la pugna política por la presidencia en Chile. Hemos conversado con Joan Garcés. Joan, ha sido un agrado. Muchas gracias, especialmente en esta víspera del 11 de septiembre, haber podido conversar con usted. Igualmente es un placer y les deseo muy buenas empanadas y buen vino tinto en las próximas fiestas patrias. Gracias, Joan. 8:37, breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.